Hola Acuario, bienvenidísimo a Lelia Astral, tarot para mejorar tu vida. Vamos en este momento a hacer tu lectura y hoy vamos a tocar un tema muy especial y es qué es lo que se te está ocultando que tú necesitas saber. Bueno, recuerda además que vamos a ver tu energía general, el dinero, el trabajo, el amor y al finalizar hacemos nuestra oración por ti, nuestra limpieza, que es solamente escucharnos, así que quédate. Suscríbete abajo a la derecha, activa la campanita y gracias porque pues viéndonos ya estás apoyando nuestro refugio animal, así que gracias. Fíjate que energéticamente en estos días vas a estar recibiendo muchísimas señales, ¿sí? Vas a estar con una puerta energética, con ese tercer ojo allí abierto y siento que estás sí muy receptivo y lo puedes percibir tú mismo, tú misma. Estás viendo como secuencias de números repetidos, estás teniendo sueños como muy lúcidos. De repente una persona te da cierto consejo y vuelve otra persona y te da un consejo muy similar. Entonces, todas estas son señales de que tus guías espirituales están intentando comunicarse contigo de una manera urgente, creo yo. Por eso quiero que ya mismo escribas y decretes en los comentarios recibo inspiración. Porque cuando nosotros lo decretamos es como que tú le das ese visto bueno al universo para que te siga mandando esas señales. Lógicamente son señales que contienen mensajes que te pueden ayudar a tomar buenas y mejores decisiones, ¿ok? Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es decretarlo, escribirlo y agradecer por ello al universo, ¿ok? Eso por un lado a nivel energético. Recuerda que nuestras lecturas son generales, que estamos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Si algo no resuena contigo, suéltalo, déjalo pasar, que llegará quien sí deba. Y si quieres una lectura privada personalizada conmigo, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Energéticamente, fíjate que me están diciendo que algunos de ustedes están viviendo situaciones de salud. Siento mucho como dolor en la parte de los hombros y es una sensación que no es mía porque lo puedo identificar. También para algunos de ustedes es como dolor en la espalda o en las piernas, ¿sí? Es como un dolor muscular y en las articulaciones, ¿sí? Es como un dolor mucho de movilidad, cuesta el movimiento. Entonces fíjate que te están diciendo en estos días te vas a empezar a sentir muchísimo mejor de esto. Veo que en medio de los Acuario hay muchísimos maestros Reiki, de estas personas que pueden hacer sanación a través de la imposición de manos. Entonces te están diciendo tienes que despertar esto y ponerlo a trabajar al servicio tuyo y al servicio de la humanidad, ¿ok? Estos dones y estas cosas no son pues como para que tú los tengas guardaditos allí debajo. Pasamos a la economía. Recuerda irte suscribiendo. Bueno, esta semana es una semana en la cual tú estás pensando mucho en que algo que quieres te está demorando, ¿sí? Notas un retraso en un progreso o un estancamiento en algún proyecto, dinero, trabajo o tema que ver con esta parte económica o con tus estudios, ¿sí? Siento como si alguien se estuviera oponiendo de manera directa a que tú pues percibas claramente como todo ese progreso que quieres ver. Vamos a ver de qué es lo que nos están hablando. ¿Sabes? Siento que es una persona que te percibe como una amenaza, de acuerdo a ese 4 de bastos invertido,
Es una persona que percibe en ti una competencia y siento que ha hablado con alguien más o que durante los próximos días va a hablar con alguien más, precisamente como para que las cosas a ti no te fluyan, no se te den. Entonces, si puedes tú adelantar, por ejemplo, digamos que hable con un jefe o un cliente, si tú puedes adelantarte a que esta persona se hable, si tú hablas primero, pienso que sería lo más conveniente. Recuerda que dicen por ahí que el que pega primero pega dos veces. Entonces, eso te están diciendo. Ese retraso para ver lo que tú quieres tiene que ver con otra persona que está interfiriendo allí. Solución de esta situación. Las cosas o eso se te va a dar, pero no en el tiempo que tú quieres y no de la manera en la que tú quieres. Siento que, digamos que tu objetivo sea conquistar tal proyecto, probablemente te asignen uno muy bueno, pero quizá no el que tú querías o no en el tiempo que tú querías. O sea, sí lo logras, pero no así tal cual tú lo tienes en tu mente. Bueno, tienes que adelantarte. Miremos ahora mensajes. Mensaje para el amor. ¿Qué podría haber en tu línea de tiempo y qué te conviene? Wow. El anciano. El anciano nos habla muchísimo en estos días de ser muy prudentes, tener muchísima precaución con lo que comentamos alrededor de nuestra vida sentimental. Ojo con la gente a la que le estás contando las cosas de lo que te pasa en el amor. Ojo, porque no todo el mundo utiliza esa información de una manera buena y positiva o a tu favor. Sí, hay gente que netamente lo hace porque le gusta el chisme o luego para criticarte o para hacerte un daño o para ir a hablar de ti a tus espaldas con otras personas. Entonces, mucho cuidado con el tipo de gente a la que tú le estás contando tus conflictos, ¿sabes? Sí, fíjate. Tu persona especial, si es que tienes a alguien en tu corazón, se siente impotente frente a una situación que ustedes han estado viviendo en los últimos días. Dice, siento que esa situación se me ha salido de las manos y que me está dando muchísimos dolores de cabeza. Pienso que tu persona especial no confía como en un amigo o en una amiga cercana. Ya entiendo por qué nos habla mucho del tema de la prudencia. Y es bien extraño porque pienso que tu persona especial realmente tiene razón en cuanto a lo que está opinando sobre él o sobre ella. ¿Sí? Quizás sea un amigo o amiga, entre comillas, a quien tú le gustes o que te tiene demasiada envidia. Entonces, ahí hay una situación conflictiva que pienso que hay que resolver en los próximos días. Tú te encuentras como muy indeciso, ¿sí? Muy intentando como tomar una decisión y ver claramente si es que tu persona especial realmente está juzgando mal o realmente la energía de ese amigo o amiga no es tan leal contigo. Veamos qué nos dicen tus guías espirituales. Mira nuevamente la carta de ser muy modesto, ¿sí? Así te digan que eres tímido, que eres reservado. Más bien, haz como un juicio. Te dicen que en esta semana analices realmente las actitudes y las intenciones de esa persona especial, porque siento que hay gente que te está aconsejando a ti, pero como en pro de que tú termines tu relación y que no lo hacen por tu bien, sino simplemente porque son personas a veces frustradas en el amor, a quienes les fastidia la felicidad del otro o de la otra persona. Esto es lo que tú necesitabas saber, esto es lo que se te estaba ocultando. Solución de esta situación. Sí o evolución.
Si continúas en esa misma actitud con esta persona, con esta otra persona y esa cercanía, se va a convertir en un obstáculo muy grande en tu relación. Veamos qué te quiere decir el oráculo. Te dicen, recuerda que solo somos polvo de estrellas, somos transitorios en la vida de las personas. Hay gente que ya no debe estar en tu vida. Iniciales de esta persona puede ser la M, la C, la T, la H. Fíjate que siento mucho aquí a Libra, Géminis, Piscis o la B grande. Esta letra puede estar al inicio, al medio, al final, aunque no necesariamente, de su nombre, apellido, forma, como le dicen. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario y quédate ya mismo en la limpieza energética que sin duda alguna la necesitas escuchar. Querido universo, decretamos en este momento que estos días y estas noches serán de bendición, de prosperidad para la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en este momento. Decretamos que hay una protección especial. Pedimos a San Miguel Arcángel y a todo el ejército espiritual para que estén cuidando y guiando todos y cada uno de los pasos de las personas que están aquí escuchándonos. Además, también pedimos con especial corazón, con especial intención y fe, que todos y cada uno de los sueños, de las metas, de las ilusiones que esta persona tenga durante este mes se hagan realidad. Pedimos además que cualquier obstáculo que haya sido colocado de manera física, de manera espiritual, en la vida, en el camino y en el andar de esta persona, sea quitado y sea retirado. Que sus pasos sean livianos y que pueda avanzar prontamente hacia cada uno de sus sueños. También pedimos en este momento que un rayo de luz violeta inicie desde su chakra coronilla hacia su chakra raíz, limpiando, transmutando toda energía negativa, toda dolencia, todo dolor, todo pensamiento negativo, todo sentimiento de desánimo y de pesimismo. Decretamos también que hay salud en cada una de sus células y también decretamos que esta persona cada día puede conectar más con su intuición, con su yo superior. Decretamos además que su familia se encuentra bendecida y que cada día serán más y más unidos en amor y en verdad. Gracias, recuerda compartir este video y suscribirte.